Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy Carlos Ortiz y este es el programa para todas las redes sociales, pura gente interesante. El día de hoy tengo la gran fortuna de contar con un gran amigo como invitado de este programa, amigo Alberto Rosales. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Es un gusto coincidir nuevamente contigo. Es amigo, ¿cómo has estado? Pues bien, aquí atareados, disfrutando ya de las festividades de Todos Santos, tomándonos selfies en todos las ofrendas que hay en los diferentes lugares donde vamos pasando, muy contentos y esperando el cierre del año con todo, porque ya se nos fue otro año más. ¿Qué tiempo tiene que viniste al programa? Como que fue 10 meses más o Más o menos, menos, ya ¿verdad? tiene un Ya. ratito que no habíamos tenido la oportunidad de coincidir en el programa, ya, Sí, sí, no, sí. ya en Tlaxco pues ya un poquito más, pero qué bueno que estamos aquí nuevamente contigo. Pues amigo, sé bienvenido y pues arrancamos, amigo. Vamos a arrancar con con un tema bueno, la neta está muy bueno, está muy prendido en estos días. ¿Qué nos esperamos para 2024, amigo? Hablando en lo electoral, tú que eres el profesional en esto. En este show, bueno, viene mucho el tema, ya lo veíamos definido, las candidaturas, es el tiempo de las mujeres, eso es algo que de manera particular me gusta por el tema estábamos haciendo hace un mes la conmemoración del derecho del voto de la mujer, cuántos años han pasado y no es hasta estos momentos, después de tantas décadas de ese logro que se consiguió, finalmente pues ya tenemos tanto de una u otra, de una coalición, en un momento dado las coordinadoras llaman de los movimientos, pues son mujeres y vamos a estar viendo empoderamiento de las mujeres que es justo y necesario para poder en un momento dado tener ya esta equidad en la contienda para la renovación de los cargos, ¿no? Va a estar muy interesante y bueno, a ver las nuevas dinámicas de, del voto electrónico, a ver si lo vamos a tener en práctica y irlo manejando así. Estoy totalmente de acuerdo, que es tiempo de que haya paridad de género, de que las mujeres estén tomando el mando, pero aquí la pregunta, amigo, ¿son las mujeres ideales las que están ahorita arriba, las idóneas para ese cargo tan querido como es la silla presidencial? Sí, definitivamente veíamos muchas veces que a veces se dejaban llevar por la situación del carisma, pero bueno, esto ha pasado entre los hombres, ¿no? Desafortunadamente veíamos hay un escritor que me gusta mucho su forma de interpretar la realidad y se llama Fernando Vallejo. Hay una exposición que hace en la FIL de Guadalajara y hablaba, ¿no? Que en su momento para él su gallo en el 2000 pues era el que figuraba, ¿no? Desde la campaña que venía, llegabas y con tu manota grandota, ¿no? Así, Ujú. un guantezote. La forma en que interactuaba con el electorado, pues era el gallo de muchos, ¿no? En esa época, pues todavía no tuve la oportunidad de ejercer el voto en ese año 2000 aún, pero yo sé que muchos nos identificamos con la promesa esta del cambio. Decía el escritor Fernando Vallejo como después, pues ese gallo, yo una vez llegando a la presidencia, se convirtió en pavo real y pues, se extendió y andaba en un momento dado que no cabía en ningún lado. Había algunas entrevistas que le hacían en los noticieros, le decía, oiga, señor presidente, a mí se me hace que a usted le gusta ser más candidato que presidente. Y decía, no, no, que no te quede duda, me gusta ser más un personaje de candidato. Y al final, pues en palabras del escritor dice, pues termina el tiempo de la presidencia y su gallo que pasó a pavo real y después, en palabras del escritor, a burro, pues bueno, cada cosa que decía posteriormente a la contienda y decía, esta quimera de gallo, pavo real y burro, pues es el que en la actualidad pues sigue rebuznando, ¿no? Y sigue haciendo comentarios muy desafortunados en la política. Y esta situación en cuanto a que si es o no las figuras idóneas en cuanto a las candidatas mujeres, pues tienen el mérito como tal de haber sido parte de un proceso de construcción de democracia y que ese simple hecho, pues a mi parecer las va dejando en un punto de
de permitirles y de generarles un reconocimiento por esa lucha, ¿no? Muchas veces vemos como en lo laboral, en lo escolar, en lo académico, esta parte de la desigualdad en cuanto a la paridad de género pues es muy marcada y que ahora hay medidas afirmativas por parte de algunas instituciones que van buscando esa generación de darle el espacio a las mujeres. En un contexto rural lo podíamos percibir como desafortunadamente todavía por las distancias de acudir de un programa, por ejemplo, de primaria, secundaria, las distancias permiten decir, bueno, por esa misma distancia ya no puede ir una mujer a continuar los estudios de secundaria. Entonces, esas luchas que desde un contexto rural que se van viendo donde se limita la participación de la mujer en algo tan fundamental como es el acceso a la educación, después en un ejercicio donde se le pudiera dar la oportunidad de llegar al cargo de presidentes municipales, por ejemplo, y que después se les pida, ¿no? Las famosas Juanitas que después, una vez que llegan, renuncian para que suba el sustituto. Todo ese tipo de prácticas pues van mermando esa construcción de la democracia y que ahora en una postura a nivel de la máxima cargo a nivel nacional que tenemos, que es la investidura presidencial, el ejercer el poder ejecutivo en ese caso, pues va a ser muy significativo e importante independientemente de la corriente en la que pudiera llegar una u otra para la construcción de esta visión del México que queremos en cuanto a la paridad de género. Y amigo, ¿a dónde crees que se van a ir los votos de jóvenes de 18 a 25 años? Porque aguas, ¿eh? Porque todas las campañas políticas hasta ahorita son enfocadas a los votantes de siempre. De siempre, ¿A sí. dónde se van los votos de los de 18 a 25 años? Va a ser interesante, ahora estamos viendo en estas fechas de finales de octubre cómo también dentro de estas luchas sociales la reivindicación de las causas, decíamos, de la mujer en un primer momento, este romper este status quo respecto a que son los hombres los que dominan en un momento dado el concierto de la política nacional. Posteriormente tenemos los grupos como la comunidad LGBTI que en un momento dado también siguen este ritmo de población segregada, excluida de esta participación, en un momento de la mujer, después de la comunidad, y vienen los jóvenes que como comentas, ciertamente hay institutos políticos que dicen, bueno, es el partido de los jóvenes, pero ya en la práctica cuando llegas a ver estos personajes de siempre dices, ¿cuál partido de los jóvenes, no? Entonces sí va a ser muy importante el que aún estando a tiempo, todavía por ahí tenemos algún actor, parte del juego del concierto nacional, que pudiera colarse, ¿no? Los jóvenes en esa dinámica de encontrar un aspirante o un aspirante presidencial también que llame la atención de los jóvenes y eso le permita también a este sector, decíamos, de 18 a 29 años que estarían dentro del parámetro de los jóvenes para traer ese voto porque pues viene ese desencanto, ¿no? Donde se van consolidando. Fíjate, ayer estaba yo viendo un video y decía en esta canción de Melanovia de Rosa Pastel Sí, sí, y sí. decía, bueno, ¿cómo le explico que hace tantos años, actualmente esta canción está pegando fuerte entre los jóvenes, ¿no? Es como también una identificación generacional de esos en este aspecto del amor romántico, cómo pegó hace 20 años tal vez y que ahora se vuelven a retomar y son pues realidades que se repiten y que en un momento dado la causa de los jóvenes pues ha de encontrar en la actualidad estas necesidades de ser escuchados, de ser representados y va a ser muy importante el ver figuras también además pues de las mujeres, además de miembros de la comunidad LGBTI, también muchos jóvenes que alcen la mano y digan, aquí estamos presentes y vamos a representar precisamente ese sector que ha sido históricamente también excluido, ¿no? De las estructuras tradicionales. Me te voy a dar mi punto de vista y ya tú ves, tú me dices si estoy bien o estoy mal. Conservadores, obviamente, la gente por lo general ya mayor de edad,
se van a ir por la coalición PAN-PRI-PRD, o el famoso PRIAN. La gente llegada a la iglesia, obviamente se va con el señor Verástegui, y también parte se va para el PAN, que han sido los más allegados a la iglesia católica y cristiana. Pienso, obviamente la mayor parte de la población, la base de la pirámide, los que han sido beneficiados por programas sociales como son los programas del bienestar, Ujú. obviamente se van a ir por Morena, con la señora Claudia. Y yo pienso que la persona que se puede jalar el voto joven se va con ahora el presidente Samuel, Ujú. perdón, el gobernador Samuel, que está ya pidió licencia para participar como candidato a la presidencia del país. Entonces yo ese es como que mi tirada, yo pienso que ese voto se va por él, porque yo no veo representados a los jóvenes con Claudia. Te soy Ujú. sincero, bueno, yo al menos yo lo veo así, yo no veo la base de la pirámide, sí, Ujú. trabajadores, amas de casa, gente del hogar, obviamente morenistas, que sabemos que la estructura de Morena, al menos de 6 niveles para abajo, pues obviamente son puros chapulines, gente que ya estuvo en otros partidos, que se sumaron al efecto Morena y se están, beneficiando de eso. Pues yo creo que si este señor, si no aparece otro personaje que represente al voto joven, si yo pienso que se va con Samuel García ese voto. Sí, vemos incluso cómo en algunas otras partes del mundo este factor joven es el que está trayendo pues nuevas oxígeno al sistema democrático de los países, precisamente porque hacemos una reflexión respecto a cómo se han venido haciendo las cosas y dices, ¿qué crees? Esos beneficios sociales que hace 20, 30 años, 10 años prometían ser la solución para las juventudes, pues se está viendo la realidad que no están impactando como se estaba esperando. Y ahí sí definitivamente decían, tenemos la ventaja de estar en los tiempos de las eras digitales, la oportunidad ahora de democratizar los mismos medios. Ahora afortunadamente que tenemos la iniciativa, por ejemplo, por parte tuya de hacer este tipo de ejercicios de participación ciudadana en donde pues ya no teníamos que buscar un patrocinador para ir a un programa Sí, de, sí, sí. de renombre, pero ahora que tenemos esta posibilidad de las redes sociales es en donde las juventudes han de buscar esta información para tomar la mejor decisión y decir, bueno, a ver, tal personaje viene buscando el cargo porque, bueno, sus intereses son estos. Ahora, analizando precisamente a las diferentes opciones que tienen para el voto, es a donde los jóvenes, estos jóvenes, a diferencia de los del pasado, pues tienen esa posibilidad de tener desde el dispositivo móvil toda la información y decir, a ver, cuáles han sido tu trayectoria, cuáles han sido tus desaciertos, incluso tus declaraciones públicas que pudieran comprometer o pudieran darnos una idea clara de cuál es la esencia de la que traes y de la que nos vas a compartir para en un momento dado saber cuál va a ser el rumbo del que, en el caso de obtener la mayoría relativa, poder pues conducir los destinos, ¿no?, de todos nosotros. Sí, lo que yo, fíjate, esa parte es bien importante. Internet nunca olvida. Cuando tú dices algo, esto es cuestión de buscar tantito en internet y ahí aparece cuando sabes que la regaste, ¿no? A mí me gusta mucho hacer este tipo de ejercicios en mi programa, que si digo algo, lo dejo. O sea, de plano no lo voy a borrar, lo dejo porque ya sé que si a un momento la cajeteo, se va a quedar ahí, pero lo importante de esto es aprender de los Ujú, errores, ¿no? Sabes que igual muchas cosas se pueden sacar de contexto solamente agarrando un pequeño clip. ujú. Entonces, es muy importante, yo como te decía, la carrera de muchos de estos actores políticos, pues obviamente se ve manchada de esto. Lo vimos con la señora Xochitl Gálvez, ¿no? O sea, le sacaron sus trapitos al sol. Y es bien curioso ver cómo ahora se invierten los papeles. Yo me acuerdo que cuando el señor Andrés Manuel estuvo peleando la presidencia de la República, le salían cosas hasta por debajo del agua. Le salía de todo, le salvas una piedra y una polémica del señor. No entiendo cómo, bueno, sí entiendo cómo se lo fabricaban y pues su lucha del señor es digna de estudio. ¿No? O sea, no estoy diciendo, ay, Morena, aquí tengo el tatuaje, peje, dame chayote, ¿no? No, pero fíjate que o sea, ha sido su biografía como tal del señor es digna de estudio,
Porque realmente, cuando un Estado no te quiere, ¿hasta dónde llega el Estado por destrozarte, ¿no? Otra de las cosas que yo vi con ahorita con la señora Xochitl Gálvez, que se está devolviendo todo. Lo vimos con esta, iba a decir Sandra Cuevas, pero esa es otra. Creo que es Alejandra del Moral, una que estuvo participando por el Estado de México. Ujú, sí, Una es correcto, candidata. Alejandro. Igual lo mismo, o sea, ¿cuándo has visto que el PRI, que era el mayor partido del Estado de México, de momento lo sacan y lo sacó Morena, güey, que una contrincante que, aunque sea muy estudiada la señora, tenga una gran carrera, yo dije, ¿por qué nada más hay bolillo de mantequilla y bolillo de sal? Ujú. ¿Por dónde están los demás? O sea, los demás declinaban, se bajaban. Obviamente había intereses ahí debajo de todo ese tipo de cosas. Pero es impresionante ver cómo el contexto político mexicano está cambiando. Ahora, aquí lo importante que hay que ver es lo mismo. La historia no olvida. Yo en mis primeros videos una vez se me ocurrió decir una tontería bien grande que dije, es que la filosofía no sirve. ¿Para qué vas a contratarte a un filósofo? Bueno, para yo poder sustentar eso, estudié un poquito de las bases de filosofía para ver si servía o no servía de nada. Y al contrario, ahora resulta que me hubiera gustado estudiar la carrera de filosofía y letras porque la verdad es que es muy interesante la carrera, pero ahí te va. Por mi contexto socioeconómico, no me puedo dar el lujo de estudiar eso. Necesitaría yo estudiar algo que primero me deje para luego yo estudiar algo que en verdad sienta yo que sí puedo hacer un bien con eso. ¿Por qué? Porque tú sabes que, al menos en el México actual, encontrar un puesto donde acepten personas de esas carreras, pues está un poco difícil, ¿no? Porque dices, o sea, yo te hago la pregunta que yo me hice en ese tiempo. ¿Tú para qué contratas a un filósofo? Bueno, aquí veíamos que hay áreas, precisamente, por ejemplo, en el diseño de algunas políticas públicas que te pudieran generar precisamente políticas de Estado con sentido social. Ahorita Ujú. hablábamos de la filosofía y encontrábamos cómo yo pudiera decir, bueno, ¿sabes qué? Yo recuerdo mucho, ¿no? Decían, vamos a hacer las ciudades rurales en Chiapas, ¿no? Ujú. Y tú decías, bueno, desde el término ciudades rurales, o sea, llegas a totalmente a trastocar la realidad de un contexto y dices, bueno, que no hubo un poquito de que alguien se acercara y Sí, te sí, dijera, sí. oye, por ahí no va, o sea, ¿cómo vas a llegar a trastocar esta realidad, esta cosmovisión que hay en ciertas partes del país, que es muy diferente en Chiapas, muy diferente en Nuevo León, muy diferente en Baja California? Entonces, estas políticas que vayan precisamente acompañadas de un estudio eh, que ponga en centro a las personas para partir de ahí y generar precisamente estas condiciones de bienestar, ¿no? Sí, porque ahí ya estás tergiversando el significado de las palabras, ¿no? Ciudades rurales, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, es lo mismo, te digo, el contexto político de México está teniendo muchísimos cambios. Es bien interesante y bien emocionante. Yo como les decía, ahora estamos viendo que las cosas cambian de una forma bien radical. Lo vimos ahorita con lo de los jueces, cómo se están manifestando, que obviamente no son los jueces los que se manifiestan, son los trabajadores del Poder Judicial, pero que al final de cuentas pues, están defendiendo los intereses de los que están hasta arriba, los cuales no están saliendo, al menos no todos están saliendo a defender la causa, y pues obviamente es por eso. Pero bueno, te decía, el contexto político está cambiando mucho y me interesaba mucho platicarte esto del voto joven, Ujú. porque realmente se están enfocando muy poco y te voy a decir por qué se enfocan poco, porque mira, yo te lo pongo, en el hecho psicológico de una persona de los 15 a los 25 años no sabe lo que quiere. En tu retrospectiva, tú, Alberto Rosales, cuando tenías 18 a los 23 años, acuérdate de esa época, ¿tú sabías qué iba a ser de tu vida? ¿Tú sabías lo que querías? Yo me quería casar, ahora ya estoy, ya me divorcié, ¿no? Chicos solteros, Chicos solteros. ah. Pero sí, obviamente va cambiando esta dinámica respecto a las realidades, ¿no? Mira, yo te puedo comentar, a esa edad, yo a los 17 años estaba trabajando en un supermercado y yo decía, bueno, salgo, me voy a trabajar, regreso, vivo con mi pareja, entonces Ujú. todo esto era así como esa estructura, ¿no? En ese entonces te estoy hablando del, no sé, 2000, 2001, y venía precisamente este boom respecto
a la proyección de que íbamos a entrar a un México diferente, iba a haber una situación de bienestar en donde se iban a generar las condiciones con la apertura de nuevas empresas. Yo recuerdo que en ese entonces vino una transnacional de supermercados a impactar y que incluso hizo el cierre de muchas empresas nacionales, pero ese tipo de situaciones, decías tú, acciones políticas, económicas, pues le van cambiando a uno como joven la perspectiva, ¿no? Respecto, bueno, yo quería y tenía esta idea, pero pues la realidad te va alcanzando y te va diciendo, pues tienes que ir buscando los medios precisamente para ir adaptando estas modificaciones que te van generando un tipo de necesidad para ir modificando la estrategia para llegar a esos fines, ¿no? Que vas consiguiendo, vas persiguiendo como joven, ¿no? Y que obviamente si no existen, regresábamos a lo que decíamos, condiciones que el Estado te permita buscar tus propias metas, tus propios intereses, pues difícilmente vamos a romper esa brecha generacional en donde se ponga, en este caso hablando de los jóvenes, en una proyección pues de los futuros ciudadanos, ¿no? Inesperados que van a decir, vamos a crearles las condiciones necesarias para que el día de mañana estos jóvenes sean los que tomen las riendas del país. Se planteaba en un momento dado, pero ¿por qué no pensar que desde jóvenes, ¿no? O sea, que tienen la capacidad para tomar sus propias decisiones y no esperar a que transiten a la adultez temprana para decir, pues ahora sí ya estás listo para tomar las decisiones de participar en la vida política. Entonces sí va a ser muy importante que se vayan generando estas condiciones y que con ello no se repitan estas condiciones que generaciones hemos venido padeciendo y que van modificando pues en un momento dado hasta los sueños que como jóvenes tenemos, ¿no? Yo lo que tengo ahorita, lo que me acabas de decir, es que tú viste entrar al neoliberalismo puro y duro, que fue que vienen las empresas, hacen su show, prometen, sí, el Estado piensa que las empresas les van a resolver todo, cuando nunca fue así. Y de ese tiempo para acá, amigo, ¿tú cómo sentiste? Obviamente estamos pasando por un proceso, por un cambio a nivel nacional. Estamos pasando del neoliberalismo, estamos pasando para un populismo que no sé a dónde nos vaya a llevar, porque tú sabes que el populismo nos puede llevar a diferentes caminos. Podemos ir a tal vez un socialismo, un comunismo, o podemos hacer un capitalismo más suave o un capitalismo más rudo, porque también me sorprende que en el país, al menos en muchos países, se están concentrando en México, o sea, están viendo al país como el tercer China del mundo, que es, podemos fabricar ahí, podemos vender desde ahí, tanto así que ahorita se está haciendo un camino, o llamémosle una vía, una ruta, para sustituir al canal de Panamá y que toda la mercancía pase por México. Obviamente, aquí no le conviene esto pues a los estadounidenses, porque al final de cuentas Panamá, al menos su jurisdicción, están mandados por Estados Unidos. Entonces ahorita está nada, y eso financiado por China, que es el que está financiando la mayor parte del proyecto, de que todas estas mercancías que vienen de Oriente hacia el continente americano tienen que pasar por México. Y México va a ser como que, wow, el distribuidor, Entonces, mucha gente, muchos países se están centrando en México. ¿Sabes? Igual lo mismo, la aceptación del presidente creo que es el segundo mejor aceptado a nivel mundial. Entonces, realmente yo creo que en México es muy indeciso, es clave ver quién va a ganar, quién puede ganar en esas elecciones, porque eso va a afectar a si nos vamos hacia arriba o si nos vamos hacia abajo, porque ahorita el populismo solamente es como que ¿cómo se les llama estos? Es donde da vueltas uno en la autopista. Es ¿Una glorieta? una glorieta. O sea, estamos en una glorieta ahorita que no sabemos para dónde. Podemos jalar para acá, jalar para acá, no sabemos. Tampoco es que nos vayamos a convertir en Venezuela o en Cuba. El país no se puede, o sea, el contexto social del país no nos podemos convertir ni en Venezuela ni en Cuba. O sea, sería muy, muy, muy difícil que nos convirtiéramos en eso por las condiciones que tenemos en el país y por la cultura mexicana que siempre ha sido una cultura de trabajo.
independiente de que llegara aquí el socialismo o el comunismo, siempre ha sido una cultura de trabajo, al menos aquí en México. Tenemos recursos naturales, tenemos carreteras, tenemos vías marítimas, tenemos un mar gigante de un lado, tenemos el otro mar, perdón, tenemos el océano del otro lado. Entonces, el mismo contexto, nuestra misma situación no nos lo permite, pero aquí vamos, la importancia es que sí, son muy importantes las siguientes elecciones y es muy importante el voto joven y hay que saber para dónde va a ir ese voto, porque yo creo que ese puede ser el voto que diferencie quién va a ganar de los demás. Y ahí te va mi predicción, bueno, sin estar ahí. La predicción puede que ahorita con lo que este señor Samuel esté, solamente yo creo que va a ser una división de votos muy cañona. Y yo creo que sí gana Claudia, no lo digo así como que, ay, ojalá gane, no, porque yo creo que en Morena pudo haber habido un mejor candidato independiente de que sea mujer, no sea mujer, qué bueno que se le da la oportunidad, pero yo creo que había mujeres más preparadas dentro de Morena para ocupar el puesto. Obviamente lo hacemos porque es un cargo de puesto popular. Aquí no gana el que esté mejor preparado, sino el que la gente más quiera. Que desafortunadamente eso es lo malo de la democracia, que a veces no tenemos gente preparada realmente a quien elegimos. Me hubiera gustado ver a Luis Alcalde, que es un personaje muy joven en la política mexicana, pero muy bien preparada, me hubiera gustado verla a ella. Bueno, es que hay muchísimo por donde verlo, pero pues al final de cuentas, este voto joven, yo creo que va a ser mucho, pero como te digo, jóvenes, yo me recuerdo que yo cuando salí de la preparatoria estaba afuera, así como, verlo así como tipo película, así, ¿no? Con el filtro sepia que siempre nos ponen los gringos, de que ahí es México, como está ese filtro, ahí es México, y estaba yo así, bien mi último día mi segundo día, en los últimos días de la preparatoria, cuando se entregaron los últimos documentos, yo salí de la puerta de la preparatoria y dije, ¿qué hago? O sea, no, mis planes no estaba a estudiar, no sabía yo qué carrera elegir, no sabía yo nada, o sea, te lo juro, no sabía yo nada, o sea, yo salí y ya estaba yo fuera de las puertas de la preparatoria y dije, ¿y ahora qué hago? O sea, te lo juro que no, fue gracias a que los señores del CONAFE fueron a hacer propaganda, que pues, de ahí empezó mi carrera como para ser instructor. No le digo maestro porque no tengo la maestría, no puedo autonombrarme, pero sí instructor o profesor, y ahí empecé. Y fue, pues sí me gusta dar clases, o sea, realmente es algo que a mí sí me gusta, pero muchos de mis compañeros, muchos fue el mismo caso, o sea, sales de la preparatoria y luego, ¿y qué? Y yo creo que eso está mal, amigo. Porque, o sea, ¿cómo vamos a saber elegir un representante a nivel nacional si ni siquiera sabemos qué es lo que queremos para nosotros? Sí, fíjate que muy dirías tú, una opinión muy personal. Yo siempre lo he considerado cuando se habla mucho de que vamos a ser Venezuela. Yo diría, pues es que en México ya fuimos Venezuela en 1994. Te estoy hablando de una crisis que hablabas Sí. tú, que uno lo vivió como joven y pues veíamos realmente, yo sé de las personas que nos están viendo y que pudieron vivir esta tragedia de lo que fue la crisis del 94 en todos los aspectos, ¿no? Que te llegaba a impactar. Entonces, estos cambios generacionales, como joven, viene uno arrastrando precisamente el tema de que hay una visión de Estado que te dice, mira, este va a ser las políticas públicas, este va a ser el Plan Nacional de Desarrollo y nos vamos a encaminar sobre estas líneas. Perfecto. Entonces, como Estado te sigues en esa, o como ciudadano te sigues en estas directrices, pero pues los resultados no están ahí. En la mañana estaba yo leyendo un artículo donde salió a declarar la ex canciller alemana Angela Merkel, donde decía, ya el tiempo de confiar en Estados Unidos e Inglaterra ya terminó, ¿no? Porque en este momento en la crisis el único que se está beneficiando pues son los Estados Unidos y quien estamos pagando pues los platos rotos pues es Europa, ¿no? Lo mismo hablábamos respecto a cómo van cambiando las estructuras. Hay dos cosas que comentabas. Cuando estaba en edad de estudiar el bachillerato, la secundaria, después de esto había una tendencia a eliminar las materias de formación cívica y ética, ¿no? O sea, esas eran como la política de Estado que decía, pues eso no es importante. En la actualidad podemos ver incluso en esta
dinámica de el ex extinto denominación del CONACYT, cómo le agregan la H de humanidades precisamente porque debemos regresar a esta parte de concentrar a las humanidades, la importancia que tienen para el desarrollo humano y que estas humanidades impacten. Hablabas de la filosofía, de la historia, de la literatura, este, precisamente de las artes, ¿no? Para permear todas estas actividades en las políticas públicas que le permitan a las juventudes tener una opción diferente o una visión positiva o que sientan que dirían el futuro no les es indiferente, ¿no? Y con eso al momento de salir y ejercer el voto, pues identificar la importancia de esa participación. En el programa pasado que tuviste a bien invitarme a participar y que vine con mucho gusto, hablábamos de esto, ¿no? Que desde las aulas pues es importante ir generando estos ejercicios de participación ciudadana entre los niños de educación básica, precisamente para que cuando lleguen a estos momentos de tomar decisiones que les van a impactar en su vida diaria, puedan tener un panorama más claro y no dejarse solamente llevar por lo que el Estado, independientemente del gobierno que sea, les pueda plantear una visión respecto a cómo se debe de manejar o de llevar el rumbo del país, ¿no? No, pero es que, ay, vamos a lo mismo. Yo creo que, independiente de que si haga falta mucho estudio de humanidades, falta gente muy preparada en las aulas que se pueda, que pueda expresar precisamente el valor de estas materias. Te pongo el caso, ves que apenas en COVID-19 se vio mucho el boom estos gente emprendedora, mentalidad de tiburón, que hay que ser emprendedores, invierte, haz negocios, esto y lo otro, y que siempre nos han enseñado mal que el dinero, que esto y que lo otro. Bueno, fue tendencia, mucha gente cayó en estafas y bueno, eso ya es historia para otro programa, pero aquí lo importante fue es que ellos decían, no, es que en la escuela no te enseñan educación financiera. Obvio, no te enseñan eso, o sea, no es una materia como tal, pero yo cómo puedo confiar en que me van a enseñar a esa asignatura que me la van a enseñar bien, educación financiera, cuando mi maestro no gana lo suficiente para que él nos pueda enseñar sobre educación financiera. Es decir, bueno, si yo sé que mi maestro debe su casa, debe su seguro, se administra mal, se hace compras compulsivas, debe en tal banco, tal banco, tal banco, obviamente no es la persona indicada para enseñarme sobre educación financiera. O sea, la educación financiera no solamente se le echa el leganismo de que sí, el pobre es pobre porque quiere y parte a las 5 de la mañana, comete 5 almendras y va a ser millonario. No, no, no. Educación financiera es desde un punto de saber que sí, que es un pasivo, que es una inversión, que es un ahorro, cómo se gana el dinero, que mucha gente lo que siempre ha calentado al mexicano, que siempre lo ha enojado es el SAT. ¿Por qué le echamos los demonios al SAT? Porque nunca nos enseñaron qué era el SAT y cómo es que funcionan los impuestos en Y México. fíjate que ahora vi un video aquí en las benditas redes sociales y hacían referencia de cómo este empresario, Ricardo Salinas Pliego, Ajá. salía y decía respecto la situación, algo así, Ujú. ¿no? Relacionado del apoyo que hay para los jóvenes y de que los impuestos no sirven de nada y que esta situación. Y luego vemos cómo pues ese evasor fiscal, ¿no? Y tiene, Sí. decir, bueno, estás tirándole por un lado, pero al mismo tiempo hablas de esta cultura de que pues ir a la universidad no te va a servir de nada, ¿no? En un momento dado, pero mejor la acumulación de títulos, pero cómo esta persona con esa visión, en un momento dado, tirando a esta dinámica de contribución a la hacienda pública, pues tiene esta situación pendiente de los mismos impuestos, ¿no? Que va reteniendo. Entonces, como tú bien dices, esta lógica que puede permear al decir, nos hace falta cultura en este caso, de educación financiera y para ver, pues sí, la hacienda pública como algo que también lo puedo entender, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo voy a pagar yo mis impuestos si estos impuestos se están yendo? Hablabas hace rato del tema del Poder Judicial, Ujú. en excesos, en apoyos que dices, bueno,
en cómo hay ese derroche, ¿no? De recursos. Entonces, ese ánimo de no querer en un momento dado hacer la labor contributiva, sabiendo obviamente que si tienes un administrador, en este caso gobierno, que va a ejercer los recursos de manera eficiente y que van a impactar en un desarrollo y en un bienestar de la población, pues sabes que vas a pagar tus impuestos y muchas veces esa es la clave que también regresando al término de esta ex canciller decía, el problema de los ricos en América Latina es que no les gusta pagar impuestos, ¿no? Y lo ven como la forma de ahora, ¿cómo le voy a dar la vuelta para que esos impuestos que llego a pagar pues se me regresen, ¿no? En un momento dado. Entonces sí falta mucho esta, como tú bien dices, información de la cultura financiera precisamente para que no podamos caer en el desinterés o en el sentirnos parte de un trabajo general que va a ir dando resultados de manera significativa en nuestras comunidades, ¿no? Más allá de las grandes obras, ¿no? Que llegan a impactar a veces. Fíjate, yo te lo pongo así, regreso al tema de las modas estas que estuvieron en pandemia, que fue de leer libros de superación personal. Leí a Robert Kiyosaki, obviamente, antes de criticar a alguien siempre lee su obra, ve su contenido, para que sepas de qué trata. O sea, es algo que me ha hecho, porque yo empecé a leer a Marx cuando le empezaron a tirar mucho hate a Marx, ¿no? Que Marx no sirve, que era un flojo, que quién sabe qué. Bueno, ok, lo leí y me quedé impactado. Dije, no manches, o sea, este señor tenía tanto que decir. Y obviamente nadie se va a agarrar un tomo de tantas cientos de hojas. Y así, a ver, me lo voy a chutar a ver qué dice, ¿no? Y esto lo empecé a leer porque un conocido, un viejo conocido, se le ocurrió la gran idea de decir, Marx dice que el PRI va a ser la solución a México. No sé dónde lo sacó. O sea, yo dije, no puedo creer que alguien esté diciendo esto, pero a ver, vamos a leer a Marx. Leyendo todo Marx. No manches, o sea, fue un mes de mucho, mucho estrés, te lo juro. No encontrabas de la No, parte no, donde yo dice. sé dónde acá, no, nunca. Y yo sí dije, ¿saben qué? Ya fue cuando me atreví y le regresé, lo etiqueté y le quitó la etiqueta. Marx nunca dijo que el PRI es la solución. O sea, no literalmente, pero Sí, tampoco ni sí. en los conceptos. O sea, todo Claro. lo que ha hecho el PRI es todo lo contrario de lo que pudo haber dicho Marx. Pero vamos a lo mismo. Siempre hay que leer la obra del autor para poderlo criticar y juzgar bien. Entonces yo lo que dije fue, a ver, vamos a leer al Robert Kiyosaki, desde su libro insignia hasta otros 3 4 libros. Ok, vamos a leer. Y en muchos de sus libros dice, yo soy rico porque no pago impuestos. Y él te dice, una persona inteligente y rica sabe cómo no pagar impuestos. Entonces, bueno, obviamente él dice, él va por la vía legal. Pero ya cuando vemos personajes de la vida real, como el señor Salinas, sabemos que se le ha pasado evadiendo impuestos. Yo creo que un gran logro del gobierno mexicano y de Hacienda, un logro histórico sería cobrarle a Salinas. Cobrarle, pero bien. O sea, cuando esto pase, no solamente Salinas, todos los que se han pasado evadiendo impuestos, les va a temblar, les va a temblar. Y yo como lo he dicho, hagamos comparaciones, el gobierno de Nayib Bukele se hizo grande, o sea, de momento El Salvador se puso en el mapa realmente, aunque es muy pequeñito, se puso en el mapa, porque El Salvador tenía un cáncer que se llamaba las pandillas. Llegó Bukele, las erradicó, quitó el cáncer y el país cambió. O sea, hay gente que dice, no, que Bukele, que quién sabe qué. Señores, antes no se podía, en los barrios populares, no, ignoren la opinión de la clase media porque ni vale, porque ellos no están en el contexto real. Por eso digo, ignórenlos. Pero realmente en la calle, y no dicho por mí ni por un periodista, o sea, la gente misma subió videos hablando de eso y con videos tomados de cómo era antes el asunto y cómo era después. Antes, al salir no podías salir a la calle después de las 7 de la noche. Porque estaban los pandilleros, te podían dar un buen, por ahí un llegue para que te salga todo el aceite y ahí quedabas. Era muy peligroso. Muchos emprendedores, y me sorprende la gente que es emprendedora y se pone en contra del señor Bukele. Antes realmente los emprendedores, los que juntaban un dinerito, rentaban un local para poner un negocio, llegaban las pandillas y les cobraban este piso. O sea, ese era el cáncer realmente del Salvador. ¿Y cuál crees que es el cáncer de México, amigo? Fíjate, ahora antes de pasar a eso, vi un video precisamente de este presidente que dices que estaba inaugurando una termoeléctrica y entonces está así, obviamente el vacío de esta gran obra y al final de la obra decía, cuando no se roba se alcanza para esto.
O sea, puedes Sí, hacer sí, esto sí, cuando sí, no sí. se roba, ¿no? Entonces, regresando a lo que tú me comentabas, el cáncer, pues es obviamente pues la corrupción, ¿no? La Sí, corrupción, ¿no? amigo, Entonces, sí, completamente es ¿no? el cáncer de Entonces, México. cuando tenemos ese tipo de situaciones donde en el ejemplo que colocabas, decías, bueno, ¿por qué antes no se podía construir una termoeléctrica de este tipo en Centroamérica? Y tenía las letras, ¿no? Mira, y estaban haciendo la referencia con los ingenieros y dice, mira, es que lo que podemos ver es un nivel, pero abajo tenemos otros dos del mismo tamaño. Entonces, cuando hay una administración del recurso de manera eficiente y no hay esta corrupción, pues obviamente te va a alcanzar para ese tipo de obras pues de gran calado que van generando pues bienestar. Ahí veíamos cómo al generar este estado de seguridad en los ciudadanos, pues te da confianza y dices, ya no veo la opción de emigrar como una opción, o incluso más que la opción, ya no la veo como la alternativa, porque se empiezan a generar condiciones que te permiten, callamos nuevamente, a cumplir tus sueños como joven y decir, voy a hacer esto porque existen las condiciones que el mismo Estado me está generando para materializar esta parte, ¿no? Ahorita hablas, por ejemplo, en un momento dado, yo considero que ahí nosotros, las personas, llegamos a considerar algo bueno o malo en la medida en lo que eso que llamamos pues bueno va a impactar de manera positiva en nuestras vidas, y malo a lo que dices, no, esto me va a pasar a fregar más de lo que estoy, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es la corrupción la que históricamente pues ha venido generando estos, eh, eh, pues ese desencuentro con la sociedad, de decir, pues el que se supone que está puesto por mí para administrar el recurso y pueda generar ese bienestar, pues se lo está robando o lo está desviando, pues con qué ánimo quiero yo ser parte pues sí, del concierto, ¿no? Había una frase que ahí decían todos buscan abusar de todos escondidas de Leviatán, ¿no? Del Estado, pero dices, vamos, si el Estado no pone orden, pues entre nosotros nos vamos a ver la forma de cómo fregarnos, porque pues el que debe de poner orden es el primero que está poniendo el desorden, ¿no? En este caso con la corrupción. No, es que realmente ese es el cáncer de Ujú, México. O sea, el que venga aquí, sea del partido que sea, ujú, y diga, yo me voy a torcer a todos los corruptos, pero realmente hacerlo como se hizo en El Salvador, yo te apuesto que la clase... sería muy difícil tener clase alta en ujú, México. Sería muy difícil tener clase media alta en México porque desafortunadamente mucha de esa gente se hizo con lo que tiene gracias al dinero del Estado. ujú. Porque, ¿qué crees? Que muchas dicen, no, es que yo con mi empresa, pude hacerlo, que no dudo que lo haya. Hay mucha gente que sí, que gracias a sus empresas le ha ido muy bien y qué bueno. Pero también ha habido empresas muy grandes, las cuales dependieron del dinero del Estado para poder crecer. Ujú, Y esas empresas ahorita dicen, no, es que yo lo hice con el sudor de mi frente. No, lo hiciste gracias a que explotaste trabajadores, mano de obra barata, en un país donde nunca hubo esas prestaciones, ni quien defendiera a los trabajadores, y que también el Estado te estuvo dando muchos fideicomisos y prestaciones y cosas por ese tipo para que tu empresa, en teoría, pues, hiciera, ¿no? Y vamos a lo mismo, evasores fiscales y cosas de ese tipo. O sea, seamos honestos a cómo es, ¿no? ujú, Entonces, en esta parte de México, pues vamos a lo mismo, o sea, son cambios grandes. Y te digo, si Hacienda cumple el poderle cobrar a este señor, va a ser un logro inmenso y va a ser un foco de alerta para todos los empresarios de México. Y van a decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué se si a que es el señor más, de los más picudos en México, y le cobraron a nosotros, qué nos espera? ujú. Realmente se viene no sé, pues, se vienen cambios en México, que pues, ojalá y sean para bien, para unos son para mal, obviamente. O sea, si quieres que en la fiesta todo les vaya bien, a uno les va a ir mal y a otros sí les va a ir bien, a los que estaban mal les va a ir bien, a los que estaban bien puede que les vaya mal, no sé, pero, ay amigo, es que ya siempre ahí va. Estos hechos, este tipo de hechos históricos, para que no los saquemos de contexto, son muy disfrutables para los que estamos de este lado. Ujú, Porque aunque no lo creas, cuando estuvo el tiempo histórico
donde los de dinero seguían empinando a los de abajo, ellos lo disfrutaron. Ellos estaban así con su botella aquí de champán y diciendo, ay, qué rico es pisotear a la clase trabajadora de este país y que el gobierno no me diga nada, al contrario, que me venga a pedir favores. Y ahora es al revés, ahora agarra tu coquita y mira, ay, qué bien se siente que ay, doña Piña está ahí llorando porque le van a quitar sus privilegios. O sea, es que es muy diferente, por eso digo, es un proceso histórico que se tiene que disfrutar. Y con miedo a quedar como Chairo, que yo no me considero Chairo porque también me gusta criticar al gobierno actual, porque no todo es miel sobre hojuelas, también ha tenido sus tropiezos, los cuales pues también son dignos de nombramiento, pero yo pienso que ahorita, en este proceso histórico, como base de la pirámide que soy, yo sí lo disfruto. Sí, es que es importante que en este cambio de paradigma respecto, había algo, y como tú bien lo dices, sin tener pues una simpatía o filiación a una corriente del gobierno en turno o de otro tipo de gobierno, sí es importante el identificar que pues definitivamente las instituciones necesitan entrar en una crisis de las estructuras dadas para ver un cambio, ¿no? En este caso vemos cómo está el poder ejecutivo, el poder legislativo, y ahora tenemos la tarea como ciudadanos de voltear a ver al Poder Judicial precisamente para identificar lo que se requiere renovar. Hablábamos en un inicio de esta participación de los jóvenes y de cómo actualmente un joven encontramos y no permitir que estos jóvenes entren en esa dinámica de corrupción, del cuatachismo, del compadrazgo, de vas a llegar al puesto de este tipo, y que sean esos jóvenes los que van a llegar a ocupar estos puestos y que no se van a permitir corromper precisamente para la toma de decisiones, ¿no? Y ahora en esta hablaban mucho cuando en campaña se hablaba mucho de lo que es el tema de la diferencia entre un proyecto de gobierno y un proyecto de nación. Pues ya cuando hablamos de nación habla de una cuestión ya de incluso una cosmovisión diferente, no solamente de un proyecto sexenal o de un proyecto trienio, hablando de los gobiernos municipales. Sí es importante que se haga esta reforma a las estructuras, en este caso del Poder Judicial, precisamente para ir generando esas condiciones. No sé si tú recuerdas en un momento dado este documental que se habló de referente esa crítica que se le hacía al Poder Judicial respecto al presunto culpable, me parece que se Ujú, llamaba sí, esto. sí, sí. Entonces era una poner en la mesa realmente algo que pues todo mundo sabía, ¿no? De cómo estaba permeado un proceso de consignación, un proceso ya de sentencia, había muchos personas que estaban privadas de su libertad y que no habían tenido sentencia, y habían pasado tantos años ahí que decían, oye, ¿sabes qué? Pues resulta que yo ni siquiera he visto al juez y ya tengo una sentencia, o yo nunca he podido hablar con mi abogado defensor, ¿no? En un momento dado desde la cárcel. Y entonces, eso es una realidad que existe en este sistema, y que ahora, a través de las reformas que se han generado para mejorar el sistema de impartición de justicia, sí son suficientes. Definitivamente sí requieren mucho recurso financiero para adaptar. Ahorita vemos aquí, estamos rodeados de tecnología precisamente para hacer más eficientes estos procedimientos judiciales, pero quitándole esa parte de la corrupción, porque no es bueno para la sociedad que en un momento dado se requieran 1,000 pesos para comprar un equipo, y pues resulta que compras uno de 300 y lo facturas a 900 Sí, sí, pesos y te sí. quedas. Eso es muy, eso es muy, pues lastima mucho a la sensibilidad de la sociedad cuando te das cuenta que hay muchas comunidades donde ni siquiera han alcanzado estados de bienestar como la conectividad de internet, ¿no? En un momento dado, y que eso va generando incluso las visiones de mejora de la humanidad precisamente para que se vayan cambiando estas condiciones. Entonces yo sí creo que este cambio que se está planteando al Poder Judicial tiene que ir precisamente para terminar
de hacer las estructuras, la crisis en la que está entrando para generar algo nuevo y dejar algo mejor para las generaciones que vienen, ¿no? Pues sí, probablemente mucho, te apuesto que el 60-70% de los chavos de 18 a 25, dices, ¿sabes qué hace el Poder Judicial? Te apuesto que no lo saben. ¿Qué es eso? ¿Ese qué? ¿Ese qué? O sea, obviamente nuestros poderes de arriba, también hay aguas, existen muchísimos poderes o subpoderes todavía medio más cañones, ¿eh? Tenemos el cuarto poder, que es el de prensa, existen poderes regulatorios, ahorita tan solo lo vimos, en México existe algo llamado las NOMS, que son el norma de operaciones mexicanas, creo que Oficial mexicana, ajá. las cuales permiten que artículos del extranjero o artículos que se hagan acá cumplan cierto tipo de especificaciones para el consumo y el uso en suelo mexicano. Entonces, había gente muy, muy viva, la cual les metían productos, en este caso teléfonos, del mercado gris, que sí son teléfonos del fabricante, pero que no pasaron las normas mexicanas y que ahora están aquí. Entonces, una dependencia puede decirle a los extranjeros, ¿sabes qué? Voy a bloquear, en este momento voy a dejar inutilizados tus teléfonos porque no cumplen esas normas y ya se vendieron acá. Pero existe otro poder llamado la Profeco, la cual está diciendo, no, 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 porque él ya lo compró y yo tengo que defender al consumidor. Vamos a lo mismo, si tú caíste en un fraude bancario, o sea, el banco se empinó tu dinero y era un banco regulado por la Conducef es el poder encargado de defenderte en caso de problemas financieros. Obviamente pues casi no aplica en estafas porque la estafa fíjate, la estafa es lo más es de los delitos más geniales porque se dice que no es un delito que se pueden hacer en México. ¿Por qué? Porque si tú me dices, ay, es que me vas a dar 2,000 pesos, pero mañana te voy a dar 20,000 y yo te los doy, y tú ya no me lo diste, y como no hubo contrato ni nada, no aplica alguna ley que diga, él me defraudó, porque no existen pruebas, no existe nada, o sea, es como que, no manches, o sea, por eso mucho flor de la abundancia, cosas piramidales y de ese tipo, pero en teoría tendría que haber un poder, o sea, un subpoder, hay podercito chiquito llamados dependencias de gobierno, los cuales tendrían que defender ese tipo de cosas. Yo creo que aquí le tocaría a la Conducef, pero la Conducef lo único que hace es que te avisa. Te avisa cuando ya se empinaron a varios, lastimosamente, pero sí debería de haber un poder que defienda este tipo de fraudes y cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque cómo es posible que existan este tipo de gentes y que se vayan con las manos llenas. Sí, Y pues, tú pues te quedaste mirando. sí, como llegan los celulares cuando ya sabían que no iban a pasar la Sí. norma, ¿no? En un momento de que Sí, estuvieran ahí. porque son celulares legales, o sea, Hacienda los facturó. Y cuando Hacienda factura, cuando tú facturas algo y Hacienda te lo permite, quiere decir que ese ya es un artículo que se puede vender en México. Si dijéramos, ay, es que no puedo facturar un arma nuclear que mandé a traer de Bangladesh como ejemplo, pues Hacienda va a decir, no, yo no te puedo facturar eso, o sea, eso está ilegal. Pero si, o sea, Hacienda me lo factura, yo tengo ahí una factura electrónica que me dice que yo me compré un teléfono LG, no, perdón, un teléfono Motorola, y de momento dice, es que no cumple la norma, te lo voy a bloquear, o sea, es totalmente inviable. Por lo bueno que existe este podercito llamado Profeco, el cual defiende a los consumidores, te está diciendo a las empresas, no me bloquees nada porque te van multas a ti, y vas a tener que pagar los problemas que le hagas al usuario. Sí, la corrupción comercial nuevamente ahí permeando, ¿no? Decíamos, regresando a lo de la década de los 80 y los 90, como apenas estaba yo platicando con un amigo que tiene algunos problemas de salud y empecé a platicar con él y después tuve otro referente de otro compañero que tenía el mismo problema de salud, ¿no? Y más o menos eran como de la generación y me decía a forma a lo mejor como de anécdota, dice, es que yo fui de los que tomó la leche esta contaminada No radioactiva, ¿no? manches. Y de momento te lo dice, pero ya después empiezas a decir, a ver, ¿de qué años eres, no? Ajá. Y vas viendo los temas y dices, ¿cómo, pues esta en su momento, ¿no? Esta leche contaminada radioactiva y una dependencia, pues, del Sí, gobierno no la tiene manches, porque sí. estaba, dices, ahí está ese tipo de corrupción, ¿no? Yo veía también esa parte donde, tengo entendido, ahí más o menos de las personas que nos están siguiendo, tal vez después te comentan ahí la situación como, un reactor nuclear de un hospital, creo que lo Sí, guardaron y sí, se lo llevaron, sí, sí, ¿no? ¿Sí me estás diciendo? desarmaron la máquina y empezaron a transportar por todo el país las Ajá. piezas. Y resulta que era un material radioactivo, empezó a contaminar este material de construcción y se estuvo repartiendo por todo el país.
O sea, es el Chernobyl mexicano, así le llaman. Y sí, está muy cañón el tema porque ahí hubo una... O sea, trajeron un equipo muy sofisticado, obviamente radioactivo, Ujú. para curar a la gente, pero resulta que nadie lo sabía ocupar aquí en México. Y que era muy caro traer un especialista. Entonces le dijeron ahí ¿qué anda luego ahí? Al, la persona que De anda ahí nada más, mantenimiento. ajá, así a quien sea, ¿no? Al sobrino del de recursos humanos, ¿no? Llévatela, te la regalo, no sirve, ahí vende el fierro y nos invitas para la coca. Y de momento se hizo el business y ya no sabían dónde estaba, o sea, no Sí. manchen. Y así como eso hay muchísimos hechos que han pasado de los cuales no tenemos conocimiento, ¿eh? Porque se les ha ido, ay no, Dios, la corrupción es horrible. Lo vimos con este caso, que unos dicen que sí es cierto, otros no, que no es cierto, que le dieron agua a unos pequeñitos para hacerlo pasar como tratamiento contra el cáncer. O sea, realmente la corrupción es tan horrible que hasta esos grados llega. O sea, no inventes, o sea, se embolsan millones y millones de pesos en su bolsillo que no se van a poder gastar en toda la vida y aún así se la pasan haciendo, o sea, qué necesidad de hacer daño a estos pequeños, ¿no? Pero bueno, esa es la corrupción, hasta eso llega la corrupción. Desafortunadamente en México no nos hemos deshecho de ella, ojalá y algún día nos toque verlo, porque lo que les he dicho, el México de ahora es culpa de nuestros abuelos. Esta es la consecuencia real de lo que nos han dejado nuestros abuelos. Pero ¿qué creen? O sea, tú tienes todo el derecho de decirle a tu abuelito lo que quieras, si es que no vives en las condiciones materiales, las condiciones estructurales, y que no te están haciendo un bien a ti. Pero ¿qué creen? Ahí les va. Y por eso yo mi insistencia en el voto joven y en que se participe. Porque el México de nuestros nietos va a ser responsabilidad de nosotros. Y si les dejamos una porquería, es porque nosotros fuimos una porquería en cuando nos tocó defenderlo. No estoy de esto, no hay que levantarnos en armas ni cosas por el estilo, no. O sea, existen, ya en México somos testigos de que no se necesita levantarse en armas para hacer un cambio. El cambio cuando se hace desde arriba se puede, porque sí estamos en un cambio. La gente que se está viendo afectada, entre comillas, por este cambio, obviamente está en contra del gobierno. La gente que está beneficiada está a favor del gobierno. Pero es que también afecta, o sea, tampoco estoy diciendo que el gobierno tiene que resolver la vida, pero sí, mucho de lo que tenemos, de nuestras condiciones, es directa o indirectamente culpa del gobierno. Por eso les digo, si vamos a dejar un buen México, es ahorita nuestra responsabilidad para nuestros nietos, no para nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, aguas ahí, ¿eh? Entonces, amigo, conclusiones, ya casi vamos a la hora. Pues bueno, ya definitivamente ahorita vamos a tener vamos a la construcción de una jornada electoral muy, muy interesante, independientemente de que podamos ver una opción u otra. Actualmente, ahorita por lo que comentas, se está sumando una tercera opción, encaminada por los jóvenes, representada. Muchas veces muchos jóvenes voltearán a ver esta opción. Pero lo más importante es que no solamente el voto se termine ya de la jornada electoral, que como ciudadanos podamos darle seguimiento precisamente. Vamos a pensar en el tema, en el poder que estamos comentando, el poder ejecutivo, pues darle un seguimiento. Y tenemos pues la elección intermedia del 2023, 23, no, 24, 27, la intermedia, en donde pues si no funciona el gobierno, tenemos ya mecanismos de participación ciudadana donde hablan de la revocación de mandato, y que ya es una realidad, y que si en 3 años, independientemente de quien llegue, no da los resultados propuestos en campaña, ya tenemos un instrumento de participación ciudadana que se llama revocación de mandato, y como ciudadanos poderlo ejercer, ¿no? Que en tiempos anteriores no lo teníamos. Y dos, si es que sí está dando cubriendo las expectativas y sobre todo cumpliendo las promesas de campaña, pues ahí tenemos la elección intermedia para darle carta blanca a través de los representantes del poder legislativo, precisamente para que haga mayorías en el Congreso y en los congresos locales, y se hagan las reformas constitucionales que se requieren
pensando en eso que acabas tú de decir, que estas reformas que se vayan a generar sean en beneficio de los hijos y de los nietos, ¿no? Pensando en qué tipo de país les queremos dejar a ellos. Y viendo estas oportunidades a nivel internacional con los ejemplos que tú mencionabas en Centroamérica respecto al combate a la corrupción y las nuevas tendencias donde se habla, hablabas de China, donde obviamente la política económica no puede ya estar como lo venían planteando en este caso los poderes de Reino Unido y Estados Unidos, que la política económica tenía que estar supeditada por los mercados. Eso es un error que nos vinieron a vender y que las consecuencias ahí están. Hablabas de la pandemia en el 2019, 2020, cómo estaba la estructura del sector salud donde fue totalmente rebasada, y antes de la pandemia cómo el sistema de salud estaba totalmente desquebrajado, ¿no? Entonces, este tipo de política económica donde hace hincapié que el Estado tiene que ser parte de las decisiones para el diseño de estas políticas económicas, esa es la tendencia, lo vemos en los llamados BRICS, ¿no? Como en un momento dado Brasil, Rusia, Sudáfrica, China, están teniendo una intervención de los estados, del poder del Estado, para determinar cómo va a ser las dinámicas de las políticas económicas, y que ahora estas tres opciones que parece que van a ser dos mujeres, un hombre para la presidencia de la República, pues analizar el Plan Nacional de Desarrollo y qué es lo que nos está planteando. Y como decía, en 3 años o se aplica la revocación de mandato porque no dio el ancho, o le damos el voto de confianza para que tenga mayorías en los congresos, tanto locales como federales, y que pueda hacer los cambios que como sociedad nos merecemos y esperamos para un estado de bienestar. Excelente, amigo. Pues, amigo, muchísimas gracias por No, a venir. ti, al Es contrario, por la siempre invitación. una delicia el tenerte por acá, amigo. La verdad, gran programa. Esperemos que les hayamos metido por ahí la espinita de estos temas. Espero les haya gustado de corazón. Hacemos este programa con mucho cariño. Para la gente que guste venir, ahí está el contacto. Pueden conectarnos en las páginas de Facebook. Es algo interesante que contar. Aquí hablamos de todos los temas, no te preocupes. No solamente es política, no solamente es otro tipo de cosas. Nos gusta de todo. Entonces, nos gusta platicar de muchos temas. Son más que bienvenidos. Amigo Alberto Rosales, muchas gracias por venir. Muchas otra gracias, Juan vez. Carlos. Soy Carlos Ortiz, cuídense mucho. Adiós.